Sucedió alguna vez en cualquier otro establecimiento escolar de la República Argentina, aquí en Entre Ríos o Santa Fe. Una nena de 13 años fue al colegio con un corte de pelo particular, rapada a un costado y teñida de color azul. Y eso provocó que las autoridades del colegio, el director y la maestra, le dijeran que tenía que volverse a su casa, que así no podía comenzar las clases. La chica volvió muy angustiada y a partir de ahí se produjo una enorme polémica sobre las normas que las escuelas establecen para sus alumnos y el límite entre cumplir las reglas y la discriminación. Sí, porque las instituciones, como vos decías, fijan criterios y prohibiciones en cuanto a la apariencia personal de los estudiantes, aunque para muchos digan cómo. O sea, ¿cómo opinan de cómo tenés que usar el cabello o de cómo tiene que ser, no sé, la zapatilla que tenés que llevar o si podés usar un piercing o no? Bueno, eso está fijado en el reglamento, te diría que de la mayoría de las escuelas de nuestro país, acá en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, pasa lo mismo. Seguramente los televidentes nos podrán contar su experiencia, bueno, si la vivieron ellos mismos o a través de sus hijos. Y la polémica justamente se establece en esto, ¿sí? Lo que tiene que primar son las reglas de convivencia que fijan las instituciones educativas o la personalidad que elige mostrar un chico que justamente está afianzando, está en una etapa en la que afianza su personalidad y probablemente elegir un determinado corte de cabello o usar un arito le signifique justamente una forma de afianzarla o de determinarla. Automáticamente las autoridades de los colegios y muchos padres te dicen, sobre todo las escuelas públicas de gestión privada, porque en la escuela pública común hay algún poco más de flexibilidad sobre este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a la escuela, no hace mucho tiempo, el tema era el pelo largo. Sí. El tema era el pelo largo. Ese es el caso ese es el chico, la chica, ¿no? Sí, ese era su corte de sí. pelo. Ahí está de espalda, naturalmente, para proteger su identidad. A un costado se rapó y después se había ido con el pelo con un color azul. Lo terrible del caso es que la chica se destiñó después. Es que le dijeron, para volver al otro día tenés que volver con el color natural que vos tenías. Y cuando volvió también le rechazaron. También, sí. Porque estaba rapada. Porque estaba rapada, sí. Tiene largo el cabello hacia un lado y hacia el otro está rapado. La gran pregunta es si eso no afecta primero la educación, el derecho a la educación, porque te hacen volverte a tu casa. Y por otro lado también el hecho de la libertad de tu personalidad, de elegir lo que vos querés ser o cómo querés que te vean. Esa es la gran discusión, pero también por otro lado uno dice, bueno, pero los padres no preguntan cuando inscriben a sus chicos en el colegio cuáles son las reglas establecidas. Claro, eso lo primero que te dicen es, bueno, pero acá las normas son esas, vos la podés aceptar o no, lo cual es relativo, porque tampoco es que uno tiene tanta opción para elegir escuelas. Digamos, sí. No hay tanta oportunidad. Si conseguiste lugar en una escuela, tenés que agarrarte del banco y que no irte más de ahí. Sí. Sí, porque en realidad lo que te dicen, el Consejo de Educación permite que las escuelas fijen sus reglas de convivencia. Sí. ¿Qué te dicen? Bueno, si no estás de acuerdo con cuando vas a matricular al chico, que es el momento en donde te dan a conocer cuál es el reglamento, si no estás de acuerdo, tenés la opción de ir a otra institución que... Hay otras que son más flexibles, evidentemente sí, pero bueno, es lo que vos marcás. También a veces es difícil conseguir en la zona que vivís un banco, imagínate que por esta razón... Menos todavía. Sí, menos. Ahora, hay cuestiones que uno entiende que sean parte de una regla de convivencia, que sea una, no sé, faltarle el respeto al profesor, pelearte a piñas con un compañero, romper la escuela, son cosas que son faltas graves o medianamente graves. Ahora, es arcaico. Sí. Es arcaico decirle a un chico, vos no podés venir porque te teñiste el pelo. Sí. Me parece que es una cuestión que en un momento va a tener que cambiar. Estas cosas van a fomentar que eso cambie. El director de educación privada de Córdoba es bastante parecido a los directores de educación privada de Entre Ríos. Se hacen los distraídos. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Sí, ¿Qué escuela? ¿Qué educación privada? No saben nunca nada. Sí, es como vos decís, ¿no? Aplicar disciplina por cómo te mostrás o por la apariencia física que tenés parece hoy por hoy cuestionable. Yo igual he escuchado a varias personas que están de acuerdo. Dicen, bueno, pero si hay una regla, hay que cumplirla. A los chicos hay que enseñarles desde pequeños o desde jóvenes que en determinados lugares tenés que cumplir con ciertas normas de convivencia y que el mundo no se puede llevar por delante. Eso cuando las reglas, cuando lo que vos haces afecta a la vida del otro. Pero cuando se habla de tu personalidad, de tu apariencia, no le jode a nadie, porque que vos tengas el pelo de color azul no le modifica la vida del otro. Sí.
no es una cosa que va a tener consecuencia inmediata en el otro. Que vos le tires un baldazo de agua a otra persona. Desde ya. Sí, pero ahí es donde se afecta la... Sí, lo principal se pregunta uno si no debería ser el tema del aprendizaje. En realidad enfocarnos en esa cuestión y no en la apariencia física de un estudiante. Por ese lado está la polémica. La verdad es que todos fuimos a colegios donde nos pusieron algunas reglas y no sufrimos ningún trauma. Es cierto que hoy por hoy los chicos tienen como más libertad para elegir qué corte de cabello usar. Las chicas, nosotras, bueno, tal vez no nos pintábamos las uñas desde pequeñas, pero ahora las nenas a los 5 años ya se pintan las uñas. Y es verdad, cuando llegan al jardín de infantes te explican que las nenitas no pueden ir con esmalte en las uñas, así que las mamás tienen que quitarlo. Y hay chicas adolescentes que van a la secundaria y que les gusta usar algo de maquillaje y está prohibido. De los padres si la nena usa o no. Ese usa. es el tema. Si papá y mamá te autorizan a que uses el pelo largo, sos varón y que lo tengas suelto, o sea, ¿está bien que en la escuela se prohíba? Pero podemos, fíjense, estamos ante una situación, hace no muchos años, 4 o 5 años, aquí tratamos el caso de un alumno que era el mejor de su clase en una escuela de Nogoyá, que quería terminar abanderado en su acto de colación vestido de mujer. Sí. Y eso se superó, se aprobó, se discutió primero como una gran transgresión y después se terminó aceptando. De ahí para abajo todo lo demás debe ser discutible. Sí. Yo estaba mirando lo que dice el cuaderno, no sé cómo se llama, acuerdo de convivencia de la escuela donde van mis hijos, que es una escuela pública de gestión privada, porque está enfrente de mi casa, entre otras cosas. Porque después te corren, viste, por izquierda y dicen, va a la escuela privada. Dice, arreglo personal, varones, cabello corto, corte tradicional, bien peinado y patillas recortadas. ¿Qué te cambia que el nene no tenga la patilla recortada? Quiere tener la patilla como Belgrano. Claro. Sí. Como San Martín. Mujeres, cabello recogido con gomita y cinta blanca. Que te digan cabello recogido hasta ahí está, pero ya el color de la cinta. Y broche para el flequillo. Para ambos sexos ningún accesorio, ni pulseras, tobilleras, muñequeras, extensiones ni tinturas. ¿Qué cambia de esto, digamos? ¿Qué te puede cambiar? Es que en realidad la disciplina ni el rendimiento escolar está relacionado con que uses un piercing o te tiñes el cabello. Evidentemente es algo arcaico, que ya quedó obsoleto, ya es una discusión de otro momento, ¿no? Fíjate vos que yo sigo siempre sosteniendo que la culpa no es del chancho, sino que el que le da de comer. Acá el que tiene que controlar estas cuestiones es el Estado, el que le da el poder, el concedente en la educación a una escuela, sobre todo de gestión privada, es el Estado, que a través de su dirección de educación privada debe, entre otras cosas, decir, estamos en el límite. Sí. En el límite entre la discriminación que estamos fomentando que no se realice entre los propios chicos, la está fomentando la propia institución. Sí, me parece que las reglas de convivencia deberían ser discutidas o dialogadas, ¿no? Porque si vos le imponés algo a un joven de una determinada manera, probablemente esas normas que le apliquen genere como algo contraproducente, porque los chicos siempre buscan desafiar todo. Me parece que se puede llegar a hablar, hay casos, no sé, esta chica, no había necesidad de decirle que se vuelva a la casa y que regrese al colegio cuando tenga el color de su cabello. Por ahí de otra manera, charlándolo, podría ser que sea distinto, que la situación se presente de otra manera. Y cuando le dijeron al director departamental de escuelas de Córdoba lo que había sucedido, dijo, tengo entendido que el papá fue a pedir el pase de la nena porque quería inscribirla en otra escuela. O sea, se la contaron dibujada, o la quiso entender de esa manera, porque como decíamos, ¿qué pasa con las escuelas públicas de gestión privada? El Estado les paga el sueldo a todos los docentes, asiste regularmente con un subsidio, con acompañamiento, el mantenimiento del edificio, qué sé yo. Pero ¿por qué? Por el secreto que venimos diciendo siempre. El secreto es que el Estado se desliga de la administración de la educación en esas escuelas. Entre tener que estar haciéndose problema por cada cosa que pasa ahí, le dice a la iglesia o a quien sea, bueno, hágase cargo, nosotros pagamos los sueldos, usted lo maneja. Y a partir de ahí no se meten en más nada. Entonces, eso es desentenderse del tema. El Estado sigue siendo el administrador de la educación. Es responsabilidad del Estado. No pueden hacerse los distraídos. Sí. Ni en esto, ni en el aumento de la cuota, porque después la escuela te cobra la cuota que quiere, te la dibuja con el aporte pastoral, no sé qué cosa. Ni en los contenidos, porque seguimos discutiendo la educación sexual, aprobada por ley, pero en las escuelas católicas no se está dando. No se aplica. Entonces, digamos, en todo eso, desde esto que es una discusión externa, porque pasó en Córdoba, a cualquier otro tema,
es el Estado el que tiene que ocuparse de eso. Sí, y no está bien que un chico se sienta excluido de un lugar porque Pero eligió un claro. corte de cabello. Igual yo te digo que he escuchado, la mayoría de las opiniones que he escuchado están a favor de que se cumplan con las reglas de convivencia que imponen las escuelas. Porque imponen, ese es el verbo. Bueno, que Imponer, sí, o claro. que establecen o que No, fijan. te lo Sí. imponen. Pero porque hay que cambiar, son paradigmas instalados desde hace Bueno, mucho pero tiempo. el día de mañana, cuando vas a trabajar en una empresa, también no te fijan determinadas reglas respecto a cómo tenés que vestirte o proceder, digamos. ¿No será que tenemos que desde chicos ir acostumbrándonos a que no... La escuela es una cosa y el trabajo es otro. Si vos sos un ejecutivo, seguramente te van a pagar para que te vistas como ejecutivo. Pero no van a pretender que seas un obrero de la conducción y vayas vestido porque lo que te pagan y por el trabajo que realizás tenés que ir adecuado a eso, digamos. Sí, yo sé el caso, por ejemplo, de un nene que va a una escuela también pública de gestión privada, que las zapatillas tenían que ser negras o azules, Sí. me parece. Bueno, acá dice negras o blancas. Claro, bueno, negras o blancas, y en este caso había llevado, eran las que tenía con algún otro detalle, con otro color, y bueno, el primer día de clase les dijeron a todos los chicos, les volvieron a recordar que mamá y papá los manden con zapatillas blancas o negras, y ese nene volvió a la casa y dijo, mamá, comprame zapatillas blancas o negras porque estas no pueden ser, pero si están impecables, la mamá le trataba de explicar y bueno, volvió mal porque sintió que estaba diferente al resto de sus compañeros. No puede ser un condicionante. Recordemos que el guardapolvo, el guardapolvo como uniforme, se estableció para igualar condiciones, para que todos los chicos tuvieran la misma ropa a la hora de ir a clase. Después cada institución, bueno, fue adaptándola por cuestiones de marketing, Sí. qué sé yo, y hasta ahí capaz que se puede. Tampoco debería ser que alguien que no tenga el uniforme no pueda ir a la escuela. Sí, o que no se ponga una corbata, O que no los se- chicos, claro. sí. No, Hoy esa no quieren discusión usar- ya está, la Sí. corbata. Nosotros íbamos a la escuela y la llevamos la corbata en el bolsillo. Es cierto, volví en la mochila, en cualquier Pero porque lugar. no tiene... Además, hay que tener en cuenta otra cosa. Es una condición natural del adolescente, del ser rebelde. Y está buenísimo que el chico cuestione, que se plantee de otra manera, que busque los porqués. De últimas, eso es lo que la escuela debe propender. A pensar, a preguntarse cosas. No puede ser que... No, porque todos uniformados, todos para acá, todos para allá, todos cantan el himno. Sí, bueno, yo cuando entraba al colegio en quinto año, la rectora estaba parada en la puerta cuando ingresábamos, íbamos con el guardapolvo blanco, yo usaba el cinturón para abullonarlo un poquito y Sí, levantarlo, claro, porque no. si no quedaba abajo de la rodilla, Claro. me sentía media tontita. Sí, claro. Y no, llegabas y te decía, ¿lo bajás? ¿Y vio de qué sirvió, señora? Mire cómo la No, tiene lo ahora. llevé a una costura y me lo recortó un poquito. Mire ahora está. Mire cómo vino. No Y sirvió ahora de muestro nada. las piernas. Lo lamento, Pero señor. iba con Por un las jean plumas. abajo, Sí, un sí. jean sueltito, ni siquiera ajustado. ¿Cómo decir?